Hola amigos, en esta oportunidad voy a hacer un curso completo de cómo usar las herramientas de Gerber Akumar para el desarrollo de un molde desde el inicio de su proceso hasta el proceso final y cómo hacer un tizado para consumo o producción. Es muy sencillo, basta tener deseo de aprender y practicar. Solo hay que ver los videos en su orden numérico porque será la secuencia que llevaremos en el curso. Y para tener óptimos resultados empezaremos desde la configuración de parámetros para poder ejecutar el correcto funcionamiento de las herramientas en el área de trabajo del PDS. Porque muchas veces vemos y aprendemos cómo hacer un molde con las herramientas, pero no sabemos cómo fueron configurados los parámetros del programa. En esta ocasión vamos a hacer este curso despacio para poder entender bien y sobre todo poder visualizar el nombre de cada herramienta que usemos y así les sea más fácil ubicar la herramienta y darle mejor uso. Este curso lo vamos a desarrollar en la medida de pulgadas para conocer cómo aplicar las fracciones de pulgada a las medidas de nuestro molde en el sistema. A la vez decirles que este curso es útil para las versiones 8.5, 9 y 10 de Akumar. En la versión 9 y 10 cambia la interfaz, pero las herramientas tienen el mismo nombre. Solo basta poner el cursor en el icono para activar el nombre de la herramienta. Para esto estoy poniendo la secuencia que vamos a llevar en el curso. Por ejemplo, acá tenemos secuencia de trabajo. En el primer paso va a ser el desarrollo del molde. Para el desarrollo del molde vamos a tener que crear una carpeta, un área de trabajo o almacenamiento en el Akumar Explorer. Después tenemos que crear una tabla de reglas. La tabla de reglas es para dar el escalado o el grading. Después tenemos que hacer parámetros de anotaciones para la anotación que nosotros deseemos que salga ploteada en la pieza que vamos a imprimir. Tenemos que configurar también la tabla de parámetros de piquetes y seguidamente tenemos que configurar los parámetros de ploteo para plotear las piezas después del desarrollo de moldes, y después tenemos que configurar nuestra pantalla en el PDS, que es el programa donde nosotros vamos a desarrollar los moldes. Ahí vamos a tener como herramientas principales el User Environment, el Custom Toolbars y el Screen Layout. Una vez que hemos visto para qué es la importancia de estas tres herramientas, vamos a empezar a configurar nuestras barras para poder empezar a hacer el desarrollo del molde desde la base en 0x0. Y como segundo paso vamos a tener lo que es el grading o el escalado. Después va a venir el model. En el model es donde vamos a recopilar todas las piezas que le pertenecen a un molde, a un modelo, y lo vamos a juntar todo ahí. Y de acuerdo a eso vamos a generar ya nuestros tizados para nuestros consumos o la producción que necesitemos. Posteriormente vamos a ver lo que es cómo plotear la pieza, qué clase de información necesitamos y cómo se va a configurar los parámetros. Después va a venir lo que es el encogimiento del molde, porque como primera fase del molde siempre va a ser en 0x0. ¿Eso qué quiere decir? Que inicialmente se va a hacer un desarrollo de molde y en su segunda fase
después de haber hecho una muestra, se va a ver qué tipos de resultados tiene la reacción de la tela que se ha hecho la muestra, y de acuerdo a eso se va a hacer un encogimiento. De repente el primer desarrollo salió, por ejemplo, en 0x0 la prenda, y cuando vino digamos de lavado o cualquier proceso mínimo que lleve, entonces siempre va a haber una diferencia, de repente menos 1 centímetro o menos 1/4 de pulgada. Entonces eso va a generar un encogimiento de prenda, y vamos a ver cómo se va a aumentar ese encogimiento para que salga la prenda como la pide el cliente. Posteriormente vemos lo que es el revirado. El encogimiento y el revirado es de acuerdo a la reacción de la tela que se va a trabajar. Una vez de haber hecho los análisis, vamos a tener un resultado, y ese resultado lo vamos a aplicar en un nuevo molde. Entonces ese nuevo molde, si se ajusta a los requerimientos que nos pide la ficha técnica y es aprobado, bueno, por el cliente, recién ese molde va a ser aprobado para producción y a la vez también como para consumo. Acá en la parte 8 vamos a tener ya cómo conocer las funciones de cada herramienta, pero ya de una manera individual, para que así puedan ir conociendo para qué sirven las herramientas. Son infinidad de herramientas, pero todas las herramientas que vamos a usar acá para hacer el molde son las herramientas básicas y esenciales. Con esas herramientas vamos a poder armar el molde desde 0x0 hasta la producción de nuestro molde. En el camino van a haber necesidades de usar otras herramientas, y eso lo vamos a ver en el curso de dónde vamos a sacar nuestras herramientas. Y después, en el paso 7, tenemos el tema de tizado. Tenemos el tema de tizado manual en el mismo sistema, y para eso tenemos que crear una tabla de límites, parámetros de límites de tendido. Tenemos que configurar el formato de ploteo con parámetros, y bueno, el Block Buffer, que es una separación de pieza a pieza para dar la facilidad al cortador de que no digamos pueda no se le dificulta el corte de repente. Muchas veces control de calidad en corte es exigente, y yo creo que con 1 milímetro de separación de pieza a pieza el cortador no va a tener problemas. Entonces esa es una separación de bloques, y eso también tenemos que configurarlo para que podamos sacar nuestro tizado bien, sin ocasionarle demoras al cortador y pretextos de que digamos no se puede cortar rápido porque está muy pegado, muchas cosas que hay dentro del tema de corte. Después, para eso tenemos que crear una orden y después procesarla, y luego ya pasamos, después de procesar la orden, pasamos a hacer el dibujo ya manual. Después de eso vamos a ver en el paso 9 cómo plotear el tizado. Tenemos que configurar el parámetro, los parámetros, y luego jalar la información que necesitamos. Después tenemos acá en el paso 10 tenemos lo que es tizado automático. Para el tizado automático tenemos que tener instalado el programa AcuNet.
También vamos a ver cómo funciona, las configuraciones, los tiempos que le podemos dar, todas esas cosas. Y bueno, por último ya tenemos en el paso 11 cómo sacar un consumo, ¿no? Los datos que necesitamos, y de repente puede ser un consumo que hay veces está bien analizado desde un inicio el proceso del encogimiento de la prenda, y nos puede servir también como un tizado para producción. Todas esas cosas, todos esos detalles lo vamos a ver en el curso, y para eso quiero que se fijen bien esta secuencia y los videos que van a salir de acuerdo a la secuencia. Es para que ustedes no se lo pierdan y vayan viendo, ¿no?, qué video es, en dónde nos quedamos, y así poder seguir la secuencia hasta sacar su molde. Y después de eso todo es práctica, después de esto, a ver, vamos a empezar ya describiendo un poco lo que es Gerber, el panel de control, que es el Launchpad. El Launchpad es la presentación de las diferentes funciones del programa Kumar. Está diseñado para dar acceso fácil y rápido a las aplicaciones desde el escritorio de la PC o laptop. Este panel cuenta con 5 botones, que son los que están al lado izquierdo. Estos 5 botones de acceso nos permiten ir donde se despliegan los iconos de acceso directo a funciones, como digitar, crear hojas de modelo, base de datos, generar y procesar datos, abrir el listado de actividades del plotter, o también la configuración de hardware. En estos 5 botones, acá tenemos por ejemplo el primer botón, que es Pattern Processing. El Pattern Processing es el icono de diseño de patrones donde podemos desarrollar los moldes. En el segundo botón, por ejemplo, está el Marker Creation. Aquí en el Marker Creation, digamos, vamos a verlo, vamos a abrirlo. Acá nosotros entramos en el primer botón, que es el Pattern Processing, y encontramos acá Pattern Design, que es el PDS, es el programa donde vamos a desarrollar nuestros moldes. Es este de acá. Acá a la derecha tenemos formatos de configuración, y vamos a abrir el PDS. 2 clics, botón izquierdo, y esperamos que se abra. Este es nuestro programa de PDS, donde vamos acá a desarrollar nuestro molde base. Más o menos una idea es, al final nosotros tenemos que tener nuestros moldes creados así, de esta manera, algo así. Entonces este es nuestro programa de patrones. Vamos a cerrarlo y vamos a ir al segundo botón, que es el Marker Creation. Aquí encontramos nosotros el icono principal de este botón, del segundo botón, que es el Easy Marking. El Easy Marking es a ver, aquí se está abriendo, ahorita lo vamos a ver. Y acá está. Este es el Easy Marking, donde nosotros hacemos nuestros tizados. El Easy Marking es la nueva interfaz para la creación de tizados. Easy Marking proporciona mejoras para ver tizados, como la capacidad de establecer un fondo de tela y personalizar colores. Por ejemplo, nosotros acá entramos a nuestra área de trabajo, abrimos un tizado, y este tizado nosotros lo podemos
lo podemos diseñar con un tipo de tela que tengamos guardadas en nuestras carpetas de información, y podemos acá sacar cualquier tipo de diseño de telas de cuadros, telas listadas, todo. Esto, a medida que vamos avanzando en el curso, lo vamos a ver, y acá vamos a aprender muchas cosas. Entonces lo vamos a cerrar. Vamos a cerrarlo. Y pasamos entonces al tercer botón. Aquí en el lado derecho, el segundo botón donde hemos abierto el Easy Marking, tenemos varios formatos que tenemos que configurar para que podamos trabajar en el Easy Marking. Eso es lo que se va a ir desarrollando paso a paso. Vamos al tercer botón y encontramos el Marker Plot, el Piece Plot. El Marker Plot es el formato donde vamos a plotear nuestros tizados. En este formato vamos a especificar, es este de acá. Aquí vamos a especificar qué tipo de tizado necesitamos. Acá nosotros entramos por donde dice Marker Name, damos un clic ahí y entramos acá. Todo esto vamos a verlo, entonces nos aparece la información donde se encuentra el tizado, los parámetros que nos pide acá. Claro que estos no son, pero tenemos que configurarlos todo, y acá es donde vamos a procesar nuestros tizados. De acá salimos y tenemos también el formato de Piece Plot. Piece Plot también es el formato donde vamos a poner la información que necesitamos para que salga qué tipo de anotación en nuestras piezas que vamos a plotear. Este es el formato, y acá tenemos los iconos de los parámetros que tenemos que configurar posteriormente. Luego acá pasamos al cuarto botón, que es el Akumar Explorer. El Akumar Explorer nos permite ver todas las unidades accesibles a la computadora que contienen áreas de almacenamiento de Akumar. Con el explorador se puede crear muchas cosas, nuevos elementos de datos, exportar e importar, procesar y administrar programas del mismo Akumar. Acá entramos, dos clics, botón izquierdo, siempre se va a dar dos clics con el botón izquierdo, y este es Akumar Explorer. A la izquierda tenemos todas las áreas de almacenamiento que nosotros creamos, y a la vez se activan a la derecha para poder abrirla. Nosotros creamos el área acá en este lado. Acá por ejemplo dice New y Storage Area, y abajito dice Storage Area versión 7, pero nosotros no necesitamos la versión 7, nos vamos arribita y esa es la versión 8. Le damos un clic ahí y se abre esta ventanita donde nosotros vamos a crear nuestra área de almacenamiento. Le podemos poner el nombre que necesitamos. En este caso vamos a ver, por ejemplo, yo le pongo 1, ¿no? Y le doy OK. Automáticamente se crea la carpeta acá y se desplaza a la derecha, y acá la abrimos, y solamente por default nos traen estos parámetros, y estos parámetros vamos a tener que configurar. Todo esto lo vamos a ver en el curso paso a paso.
Y así iremos aprendiendo todos los procesos para el desarrollo de nuestro molde. Acá vamos a cerrar el Akumar, cerramos y nos vamos al quinto botón. Pero antes, si vemos acá dentro del cuarto botón donde nos encontramos ahora, vemos que hay diversos iconos, y estos iconos son muy importantes porque acá tenemos convertidores de moldes. Por ejemplo, quiero convertir un molde de Electra a Gerber, o como también puedo convertir un molde de Gerber a Electra. Tenemos el icono que es el formato de actividades de ploteo, las actividades. Tenemos varios formatos, hasta buscadores, convertidores, que tenemos que ver dentro del curso. Vamos a ver las funciones que cumplen cada aplicación. Ahora pasamos al quinto botón, y en el quinto botón es la documentación. En la documentación vamos a encontrar manuales, todos relacionados a Akumar, al desarrollo de moldes. Y bueno, para cuando queramos buscar una información dentro de estos 5 botones, basta poner el cursor sobre cada botón y automáticamente se va a activar el nombre del botón. Por ejemplo, nosotros acá estamos en el quinto botón, que es documentación, pero de repente yo digo, no, quiero ir a Easy, pero no está activado acá. Entonces voy, ¿qué botón le pertenece a Easy Marker? Voy acá, no le pertenece, dice Akumar Explorer. Sigo avanzando, dice Plotting and Cutting. Sigo avanzando, caramba, acá está en el segundo botón, dice Marker Creation. Entonces entro y ahí está lo que yo estoy buscando. Como vemos, es algo sencillo de aprender y poder desarrollar la infinidad de moldes que se necesite. Solo tener ganas. Y a medida que avancemos, veremos que Gerber Akumar es un sistema con tecnología de punta y muy fácil de aprender, sin necesidad de saber inglés. Solo saber reconocer las herramientas y qué funciones cumplen. Si tienes interés en llevar este curso para desarrollar un molde desde cero y así puedas hacer tus propios moldes o poder desempeñarte eficientemente en tu trabajo, si eres nuevo y reciente inicias en el patronaje asistido por computadora, no olvides ver los videos en orden numérico, porque es la secuencia que necesitas del inicio al final. Bueno, por ahora se ha hecho una breve explicación del panel de control Launchpad, y en el próximo video empezaremos con el primer paso del curso, la configuración de parámetros para el desarrollo de nuestro molde. Espero me regales un like y te suscribas a mi canal.